Buenas tardes. Reanudamos con la sesión de hoy nuestra participación en el seminario permanente del Instituto sobre Parentalidad Humana del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, en lo que para nosotros es el reencuentro después de las vacaciones de verano. Como sabéis, la intervención que estaba programada de Paloma Fernández no se hará, finalmente le ha sido imposible venir desde Navarra, pero así tendremos una sesión más relajada y con más tiempo para nuestras intervenciones. Dentro del apartado de cuidados de los niños, hasta que alcanzan la madurez social y procesos de parentalización, hará su intervención Irina Casado sobre el cuidado de los niños en Noruega, pasajes históricos hacia el pacto social entre individuos, comunidad y Estado. Irina Casado es una excelente etnógrafa, tanto que cuando termina de hacer etnografía en un lugar pasa a otro y después a otro. Y no hay forma de que presente su tesis, que podría ir ya por la tercera, pero a cambio vamos a disfrutar de una excelente intervención donde, supongo que por el tema, pondrá de manifiesto, entre otras cosas, cómo el ejercicio de la parentalidad, como en su conjunto, todos los ítems que consideramos forman parte del dominio del parentesco, no se explican solo en el interior de este dominio, sino que tienen muchas veces que ver con factores políticos, históricos, otros elementos del sistema sociocultural. Sin alargar más, Irina, tienes la palabra. Adelante. Bueno, pues gracias, Aurora, por la presentación y gracias a todos por venir. Y la primera sesión después del verano. Bueno, esta tarde os voy a hablar, como ha dicho Aurora, sobre Noruega y voy a intentar hacer un recorrido histórico, ya lo veréis ahora cuando presente el índice, que me permitirá, espero, dibujar todo el contexto, no solo político, como podría parecer en el título, sino también cultural, de cómo actualmente se llega a las políticas sociales, pero también al contexto social en Noruega, que tiene que ver con el cuidado de los niños. Entonces veréis que he hecho esto que hago yo y que me gusta mucho hacer, que es un PowerPoint con muchas fotos. Y solo deciros que hay fotos antiguas, hay fotos históricas sacadas de archivo y las que veis, estas son mías de mi trabajo de campo. Las de color, digamos, son las mías y las blanco y negro son las de archivo. Entonces, he preparado una sesión dividida en dos partes. Una primera parte intenta hacer un recorrido histórico, no siempre cronológico, porque ahí veréis, ahí hablaremos de cuatro, las he llamado ventanas históricas porque abriré como pequeñas ventanas a la historia contemporánea de Noruega. Son dos personajes y dos hechos históricos que empiezan a finales del siglo XIX y hasta la actualidad. Entonces, con esto pretendo presentaros para mí lo que son los cuatro hechos históricos más importantes que nos conducen de una forma paralela a la construcción de un estado de bienestar noruego, como es el actual, pero a la vez a la construcción de una sociedad o ciudadanía, sociedad o ciudadanía. Entonces, para mí estos son los cuatro momentos clave y, si lo queréis ver así, son como cuatro piezas de puzzle que intentaré encajar en la segunda parte, que es cuando voy a hablaros exactamente de cómo se cuidan los niños en Noruega. Os hablaré especialmente de la noción de omsorg en noruego, que es cuidado. Bueno, sí, es cuidado, ya veremos, con sus excepciones culturales. Y intentaré que las cuatro piezas que hemos visto en la primera parte encajen en la segunda. Esta es la propuesta. Entonces, empezamos con esta primera parte más histórica. Prometo no dar una clase de historia, solo presentaros el estado de bienestar noruego actualmente se autodefine como es el estado amigo de las mujeres y de los niños.
Entonces, lo que voy a explicaros con estas 4 ventanas históricas que voy a abrir es por qué se llama y por qué se autodefine de esta manera. Entonces, la primera ventana histórica es una mujer, se llama Kati Anker-Møller. Ella se autodefinía, es una activista feminista noruega. Ella se autodefinía como esposa en sus artículos, como esposa, como madre y como feminista. Esta es la autodefinición que se hacía ella en sus escritos. Fue una mujer muy activa, publicó, hizo conferencias, fue una gran luchadora y la verdad es que con una suerte que tuvo, que ahora os contaré, su vida y sus reivindicaciones tuvieron éxito en Noruega. Entonces, para mí es una mujer clave en Noruega. Entonces, Kati Anker-Møller basó toda su lucha política y su lucha social en el centro, en el núcleo de sus reivindicaciones, que eran, por un lado, las madres y por el otro, los hijos, por separado. Entonces, la actividad de Kati Anker, la verdad es que traspasó las fronteras de Noruega. Fue una mujer que recorrió el país en un momento en que, algunas carreteras de Noruega no se asfaltaron hasta los años 70-80 del siglo XX. Su actividad, como veis, empieza a principios del siglo XX. En esta foto de aquí tenéis al núcleo del feminismo noruego. Ella es la que tiene el vestido, es la que está más a vuestra derecha. En este momento de la historia de Noruega, ella recorrió todo su país y todas sus políticas y discursos cruzaron también a Suecia y a Dinamarca. O sea que fue una mujer importante. Sus reivindicaciones las podemos resumir en un lema, en una frase. Para ella era importantísimo definir qué era esto de la maternidad y ella tenía una idea de lo que era y la definió como la maternidad tiene que ser algo voluntario y responsable. Este era el lema de las reivindicaciones de Kati Anker-Møller. Con este lema fundamentó su activismo en 2 pilares. El primero, si la maternidad tenía que ser responsable, las mujeres tenían que tener acceso libre, de alguna manera, a la contracepción y al aborto. Este es el primer gran pilar de Kati Anker. El segundo es que la maternidad tenía que ser entendida como una categoría laboral, como una ocupación, como una profesión. Y si esto era así, el Estado tenía que pagar a las madres por ocuparse de sus hijos, porque la maternidad era un trabajo. Este es el segundo pilar de Kati Anker. Si la maternidad era un trabajo, las mujeres debían recibir una educación para el cuidado de sus hijos. Lo que estaba pidiendo Kati Anker-Møller era que las mujeres fueran educadas para ser madres, para cuidar a sus hijos. Y si era su ocupación esta, debían recibir un salario financiado exclusivamente por el Estado para esto. ¿Cuál es la idea de fondo? Al final, la idea de fondo de esto es que las mujeres se independizaran de la tutela masculina, que los padres, maridos, no fueran, no tuvieran, al revés, que las mujeres no estuvieran supeditadas a la manutención del hombre. Si las mujeres recibían un salario por su trabajo, quedaban, no tuteladas por los hombres y por esta idea que tenían los noruegos de que el padre, el marido, era el que traía el dinero a casa. Esta es la idea. ¿Cuál es un paso más allá? Que si los hombres perdían este papel de sustento económico, lo que hacían era convertir al Estado a lo que actualmente se llama Estado paternalista. Es decir, el Estado ocupaba el rol tradicional del padre sustento económico.
¿Cuál fue el primer segmento de población para el que luchó Katia Anker-Moller? Para el que ella consideraba el menos protegido, que eran las madres solteras. Este fue el primer grupo para los que reivindicó. Y lo que reivindicaba para estas mujeres era un salario mensual, que cobraran mensualmente por cada hijo el mismo número de dinero. No un salario independientemente del número de hijos, sino por cada hijo una cantidad igual para cada uno de ellos. Entonces, con estas ideas de base, situamos el activismo de Katia Anker-Moller, como os he dicho, más a principios de los años del siglo XX, años 10, años 20. Concretos voy a destacar 4 fechas. La primera es entre 1902 y 1906, en los que Katia Anker-Moller consigue abrir las primeras 2 casas de hogares para madres solteras. Las tenéis abajo. La primera, veis a las madres solteras con sus hijos, y aquí, esta es una casa de maternidad también, pero también era orfanato. Barnehjem es casa de niños en noruego. Lo consiguió uno de sus reivindicaciones. La segunda fecha, 1915. Os decía, tuvo una ayuda para conseguir todo esto. La ayuda fue que su cuñado era ministro de Asuntos Sociales, con lo cual le fue fácil entrar al menos sus reivindicaciones en el Parlamento, en el Stortinget noruego. Gracias a esto, consiguió en 1915 2 otras cosas. La primera, que se aprobara una ley para los hijos nacidos fuera del matrimonio, para que fueran reconocidos obligatoriamente por ley por sus padres y tuvieran derecho a herencia. Con lo cual estos niños de madres solteras quedaban cubiertos, que era uno de sus objetivos. El segundo logro, consiguió en 1915 que el Parlamento noruego aprobara una ayuda para estas madres solteras, acotada en el tiempo, los meses antes y después del parto, pero que recibieran un salario, una ayuda, un subsidio durante estos meses. ¿Cuál es la idea que entró en este momento en el gobierno noruego? Que la sociedad, el gobierno, debía encargarse de estas mujeres solteras. Este fue el primer logro importante de Katia Anker-Moller. El paso siguiente fue que la cobertura no fuera solo para las madres solteras, sino que también fuera para las madres casadas, que tuvieran los mismos derechos, con este objetivo de desvincularse de la tutela masculina. La tercera fecha, 1919, Katia Anker-Moller consiguió por primera vez en Noruega que en Oslo, solo en la capital, pero se implantara lo que se llamó pensión por maternidad, es decir, que las mujeres a nivel municipal recibieran una pensión por ser madres. Finalmente, la cuarta fecha, 1924, tenéis un facsímil allí, consiguió en 1924 abrir el primer centro de maternidad. Allí tenéis está en noruego, pero es el anuncio de inauguración, de alguna manera. La escuela para madres se llama, que era otro de los objetivos. En este caso, era una clínica para las mujeres casadas y solteras, para las dos. ¿Qué se hacía? Se hacía formación, se formaba a comadronas, también se daba acceso a la contracepción y al aborto, se trabajaba y se fomentaba el parto sin dolor en estas clínicas y de alguna manera se daba formación a todas las mujeres para ejercer este trabajo, que era así como lo entendían, de ser madres.
bueno, todas las mujeres noruegas no estaban de acuerdo con estas reivindicaciones de Kati Ankermøller, pero sí que fue para mí es una de las personas que introdujo el debate político en Noruega. La segunda ventana histórica es 1905. En 1905 Noruega se independizó de Suecia, pero fue una independencia formal, territorial, de territorio, de fronteras y de corona. Simplemente se puso un rey noruego, porque a la práctica Noruega había gestionado su política, su economía desde principios del siglo XIX prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que implicó esta independencia geopolítica? Si queréis, la necesidad de inventar una tradición. He cogido, como veis, el título de Husband Range, del libro La invención de la tradición, en un préstamo. Entonces, los noruegos, al separarse, al independizarse de los suecos, necesitaban crear una identidad nacional propia, que los diferenciara. Noruega tiene, todavía hoy, unas marcadas. Pensad en la orografía noruega y esto que os he dicho, que las vías de comunicación, muchas, del sur al norte, no se asfaltan hasta los años 70-80 del siglo XX. Con lo cual la comunicación entre territorios, norte-sur o este-oeste, era muy complicada. Esto implica todavía hoy que haya unas identidades locales muy marcadas, muy fuertes. En 1905 se tiene que crear una identidad nacional, no solo que los diferencie de los suecos, sino que aúne todas estas fuertes identidades locales y se sientan todos, de alguna manera, noruegos. Entonces, ¿cómo crean esta identidad? Pues retornan al pasado histórico reinventado o reinterpretado y cogen aquellos elementos que les parecen propios de Noruega. Entonces, ponen la mirada, como veis, en los vikingos, en los norses, se llaman, esto es el grupo étnico. Esto es una alegoría, lo que tenéis aquí, madre noruega, es una valquiria vikinga. Entonces, buscan en su pasado histórico aquellos elementos que para ellos son propios, son identitarios. Pero además, crean esta identidad identificándose con aquellos aspectos que los suecos y los daneses, los dos escandinavos, no se identifican. Y esto es el ámbito rural. Los suecos y los daneses son urbanos, los noruegos se identifican con el campo, con el campesinado. Y los suecos y los daneses miran hacia el mar. Los noruegos, para diferenciarse, como veis en la alegoría, miran hacia adentro, hacia la montaña. Entonces, esta identidad se construye con esta naturaleza, los fiordos, los bosques, nada de urbanismo y nada de mar, nada de esto que identificaba a suecos y daneses. Entonces, ¿qué más inventan? En este año, en 1905 más o menos, bueno, esto se lleva trabajando desde finales del siglo XIX, inventan un dialecto, el nynorsk. Es otra vez esta voluntad de unificar en un solo dialecto todas las variantes de noruego que se hablaban en Noruega. El nynorsk es una lengua inventada que intenta recoger todas las diferenciaciones dialectales de estas localidades noruegas. Entonces, hay muy poca gente que hable nynorsk porque cada uno habla su variante dialectal, entonces, pero es un intento más de unificar a los noruegos. La tercera ventana que abro es la Jantelov. Bueno, os explico. Esta es una placa que está en Dinamarca. Os he escrito lo que está grabado y abajo os he hecho la traducción en inglés. Espero que no haya problemas en esto, me era más fácil. Entonces, la Jantelov. En 1933, Axel Sandemos escribió este libro que tenéis citado arriba, A Fugitive Roses, His Tracks,
Este libro es una novela, no es un libro teórico, es una novela. ¿Qué tiene de especial esta novela? Axel Sandemose lo que hace es una descripción de la vida de la clase obrera en una pequeña ciudad danesa. Entonces es inventada, le pone de nombre Jante a esta ciudad, es inventada, pero en realidad lo que está describiendo es su ciudad natal de principios del siglo XX. Es una extrapolación novelada, de alguna manera. Entonces, Axel Sandemose describe esta ciudadanía obrera y plantea en esta novela la idea de que los países escandinavos, Noruega, Suecia y Dinamarca, comparten los tres lo que él denomina un comportamiento grupal. De alguna manera, unas bases culturales compartidas, en el cual lo que se exalta, lo que se busca en este comportamiento grupal es la colectividad. De manera que cualquier acción individual, cualquier logro, cualquier inquietud individual no solo es mal vista, sino que además es penada. De manera que, como veis en las 10 normas que tenéis escritas aquí, cualquier persona, cualquier individuo que sobresaliera o se saliera, como dice el título, del camino de la colectividad, era, es lo que os digo, de alguna manera visto como indigno, como una persona impropia de la ciudad. Las 10 normas que tenéis aquí en la novela son la ley, la ley de Jante. Es la ley que gobierna no solo el comportamiento grupal, sino también el comportamiento individual de los personajes de la novela, de la gente que vive en Jante. Son principios, como veis, que se marcan perfectamente en el protestantismo, son protestantes, y lo que, de alguna manera, lo que marcan mucho es la homogeneidad, la colectividad, y incluso, como veis allí, hay una 11ª norma de la ley de Jante que castiga de alguna manera cualquier iniciativa individual. O sea, todos iguales y que nadie se sobresalga del colectivo. ¿Por qué esto? Porque la idea de colectividad, de colectivo en la novela se basa en 3 nociones, que las recuperaremos después. La noción de que el colectivo es o debe ser armónico, debe haber armonía, debe haber estabilidad social y finalmente debe ser un colectivo uniforme. Con lo cual, cualquiera que se saliera de esto, como dice la 11ª norma, todo el mundo lo sabía y esto era una forma de presión social. ¿Por qué os cuento esta novela? Porque Axel Sandemose lo que hace es simplemente novelar lo que ya existe. Esto es lo que él vive, no solo en su ciudad natal, sino que es lo que, él considera, pero de hecho Jantelov es un concepto de análisis sociológico en los escandinavistas, es lo que define lo que se ha llamado el armazón de las sociedades escandinavas. Entonces, estas normas son leyes no escritas, funcionan en los países escandinavos. Este es un sustrato que existe. Vale. Finalmente, la última ventana que os abro, 1945. Os he puesto un paréntesis, el periodo 40-45, Segunda Guerra Mundial, como veis. ¿Por qué os he puesto esto? Porque, de hecho, ha sido un paréntesis muy importante en la historia contemporánea de Noruega. En 1940, Noruega fue ocupada por el ejército nazi y estuvo
ocupada hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué supuso esto? Lo voy a decir rápido. Es aún hoy para los noruegos una gran vergüenza. Es algo que es tabú hablar de esto, es algo que no se entiende, no se puede comprender cómo pasó esto y especialmente no se puede entender, no sé si habéis oído hablar del programa Lebensborn. Esto es una gran vergüenza, esto no, es tabú, es absolutamente prohibido, no se oculta. El programa Lebensborn, hago un pequeño resumen, fue un programa que se diseñó desde Alemania, no tenía nada que ver con los noruegos, y tenía como objetivo la perpetuidad de la raza aria. Entonces fueron a Noruega a buscar los ejemplares de mujeres fenotípicamente más puros y las casaban con oficiales nazis para perpetuar, para criar hijos arios, de alguna manera. Entonces, algunas mujeres noruegas se casaron, otras no, otras fueron simplemente parejas. Y los niños nacidos de estas uniones se les conoce como niños Lebensborn. Y cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, estos niños fueron absolutamente marginados, era la vergüenza más grande, no podían entrar dentro de la sociedad, fueron marginados. Algunas familias Lebensborn tuvieron que huir a Suecia, donde no estaban tan estigmatizados. No se podía comprender en la sociedad noruega en aquel momento que esto hubiera pasado. Es todavía, como os decía, una vergüenza. Y los niños Lebensborn que se quedaron en Noruega han tenido un mal futuro. Muchos de ellos están internados en sanatorios de salud mental, absolutamente marginados. Digamos que el futuro no les ha ido nada bien. Entonces, ¿qué más pasó en este periodo? Pues que los nazis se apropiaron de esta identidad noruega que se había creado en 1905. Como sabéis, el ejército nazi hizo una reinterpretación de la mitología escandinava, se apropió supongo que lo sabéis, de los dioses Thor, Odín, todo esto que tenía que ver con el pasado noruego, lo reinterpretó y eran señas de identidad del partido. Entonces, toda esta identidad que en 1905 los noruegos crearon, se la quitaron de alguna manera, y hasta hace muy poquito en Noruega es lo mismo que los niños Lebensborn. Se asociaba a hablar de Thor y de Odín con nazismo. De alguna manera toda esta mitología, todo este pasado histórico se borró. Ahora empiezan a simpatizar otra vez con los dioses paganos, pero todavía no mucho. Vale, una vez acabado este periodo, que fue en paréntesis, se acabó la Segunda Guerra Mundial y Noruega se vio desocupada por los nazis. Entonces, fue el segundo momento clave. Si en 1905 se creó un Estado, en 1945 se empezó a construir el Estado de Bienestar noruego. ¿Por qué? Porque la desocupación nazi permitió un contexto en el cual se abrió, por todo esto que os acabo de contar, por toda esta vergüenza que se sentía, todo este desastre que vivieron, se puso sobre la mesa un debate político muy importante entre sociedad y Estado, que intentaba contestar a estas dos preguntas. Primero, ¿qué Estado había que construir en Noruega? Esto fue un debate entre sociedad y Estado. Y segundo, ¿qué tipo de ciudadanía había que construir también? Entonces, esto fue un debate y se llegó a lo que los noruegos llaman un pacto social primero y luego un contrato social. Entonces, el debate sociedad-Estado se plasmó, es así, en un contrato. Entonces, ¿qué tiene de especial este contrato social? Que a diferencia de lo que pasa en otros países,
se mantiene siempre intacto al margen del color político que esté gobernando. Hay unas bases, hay un contrato entre sociedad y Estado que se mantiene independientemente si manda a la derecha, a la izquierda, es igual. Estos son los pilares del estado de bienestar. Y esto se pacta justo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cuáles son los dos pilares del estado de bienestar? Primero, se retoman todas las políticas sociales desde antes de la guerra, que ya es de Kati Ankermöller que os había comentado. Esto se recupera. Y la segunda es que estas políticas sociales se hacen, por un lado, universales y por el otro, iguales. Quiero decir, la sociedad y el Estado noruego basan su contrato social en la universalidad de las políticas y en la igualdad de los ciudadanos. Estos son los dos pilares y esto se mantiene pase lo que pase y gane quien gane las elecciones. Estos son los dos pilares. A la práctica, ¿esto qué implica? Que todos los subsidios sociales que antes habían sido para madres solteras, si os acordáis, ahora se hacen universales. Todas las mujeres, y veis cómo se va construyendo este Estado amigo de las mujeres y de los niños, todas las mujeres, de forma universal, tienen derecho a estos recursos económicos, todas. ¿Esto qué implica? Que la noción de clase social desaparece de las políticas sociales de Noruega. Ya no tiene que ver la renta, ya no tiene que ver si está casada o soltera una mujer, sino que recibirá un subsidio por ser madre al margen de todo esto. Entonces, como os decía, la noción de universalidad y la segunda noción, la noción de igualdad. Todos los ciudadanos, estamos en proceso de construcción de un Estado y de una ciudadanía. Todos los ciudadanos son o se perciben desde el momento iguales. Esta es la idea. Entonces, a la práctica, esto tuvo una implicación en que se aprobó desde 1945 lo que se llamó economía de maternidad. Es decir, una parte de los recursos económicos del Estado iban, sí o sí, de forma pactada, destinadas a las madres, a la economía de maternidad. ¿Por qué? Porque se sigue entendiendo la maternidad como un trabajo, como una ocupación para las mujeres. Esta es la parte del contrato que tiene que ver con el Estado. ¿Cuál es la parte que tiene que ver con la ciudadanía? Los ciudadanos se convierten en ciudadanos. Esto quiere decir que la parte del contrato social que tiene que ver con ellos es que ellos tendrán una participación activa en las cuestiones de Estado, ellos participarán y además su obligación será contribuir económicamente a esta colectividad, a esta comunidad. Esto implica a la práctica que pagan unos elevados impuestos, pero la noción de igualdad que impera en las políticas sociales no hace ver que paguen unos impuestos en contraposición de nada. ¿Por qué? Porque Estado y ciudadanía son en el contrato dos entes iguales. Hay una igualdad entre ellos. Si unos pagan muchos impuestos, el otro el otro da muchos subsidios. Entonces, digamos que la visión del Estado siempre es positiva. Es un igual como la sociedad. Tiene tantos derechos y tantas obligaciones como los ciudadanos. Los ciudadanos pagan, pero son recompensados con políticas sociales fuertes y buenas, de alguna manera. Con lo cual, la visión, la percepción del Estado que tienen los noruegos no es negativa. No hay coacción, no hay una relación jerárquica, sino que son los dos iguales. Y los dos deben mantener su parte en el pacto, de alguna manera. Entonces, en 1946 hay un pequeño giro en las políticas sociales. Si antes
el centro estaba en las mujeres y en los niños, en 1946 el foco de las políticas sociales pasa a los niños. Las mujeres quedan relegadas a un segundo lugar, de alguna manera. Lo que interesa es la protección, el bienestar, que los niños puedan desarrollarse, dice la ley noruega, puedan desarrollarse en un entorno favorable. Entonces, el centro de las políticas sociales pasa a ser los niños. Esto, de alguna manera, lo que convierte a las madres es en... Ellas siguen recibiendo, porque trabajan para esto, un subsidio, pero parte de las ayudas son destinadas directamente a los niños, con lo cual las madres se convierten de alguna manera en receptoras de los subsidios, pero no propietarias, pero no en los agentes a los que van destinados. En 1946 hay una división, hay unos subsidios que sí que se les paga a las madres directamente a ellas porque trabajan en cuidar a sus hijos, y otros que van a los niños, porque los niños pasan a ser vistos como ciudadanos también. Entonces entran a un primer plano en las políticas sociales. Bueno, esto eran el contexto histórico. Estas eran las piezas del puzzle que os comentaba. Ahora intento encajarlas todas en la segunda parte. La he titulado Individuo, Comunidad y Estado, la noción de omsorg y de quién y cómo se cuidan los niños en Noruega. Esto ya es la actualidad, pero ya veréis que todo lo que os he contado, esta parte histórica, es muy pertinente actualmente, ¿no? Vale. Entonces empiezo, no las voy a analizar todas por las nociones culturales básicas, no las voy a analizar todas. Por noción cultural básica entiendo aquellas ideas, aquellas nociones que son transversales a cualquier ámbito de la vida. Es decir, el tiempo está presente como noción cultural en todos los ámbitos de la vida, en la economía, en la política, en el ámbito privado, en las escuelas, en todos sitios. Por eso para mí son básicas, porque forman parte del referente cultural noruego. Entonces, bueno, hay algunas en noruego. La primera, individualismo igualitario. Este es son dos nociones, igualdad y individualismo, que una antropóloga noruega, Marianne Gullestad, creó este concepto, individualismo igualitario. Es un concepto formado por dos nociones. Samfund, que es comunidad, esta comunidad que os he ido comentando, libertad, tiempo, equilibrio, trabajo, consenso, justicia. Huslik es, no sé una palabra en castellano, en catalán sería caliu, sería como agradable, todo tiene que ser huslik, todo tiene que ser agradable, no tienen que ser todo relaciones, ambientes, todo tiene que ser, esto hogareño, incluso estos bosques que forman parte de la identidad, los bosques también tienen que ser huslik. Y esto va ligado con las otras dos nociones, paz y tranquilidad. Este es el sustrato noruego. Este es forma parte del día a día en todos los ámbitos de la vida noruega. Me voy a centrar en la primera noción, este individualismo igualitario. Lo voy a analizar por separado, individualismo e igualdad. Empiezo por por igualdad. De hecho, esta composición de dos nociones, no sé si es Jantelov, si lo veis, hay un sustrato de Jantelov aquí. La noción de igualdad se entiende de dos maneras, esta noción de igualdad. La primera, que todos los ciudadanos, independientemente, como os decía, de clase social, género, es igual, todos los ciudadanos tienen derecho al acceso de los mismos recursos, todos los ciudadanos son iguales y por tanto tienen derecho a todos los recursos.
esta noción de clase o de cotización para tener derecho a unos recursos todavía no está presente, todavía. Ya veremos que luego sí. Entonces, son iguales en derecho, pero también son iguales en obligaciones, las dos cosas. Esta es la primera acepción. La segunda, la noción de igualdad en Noruega se entiende también como homogeneización. Si todos los ciudadanos son iguales, esta noción lo que hace es homogeneizarlos. Esto es jantelov, si lo veis, ¿eh? Es difícil que una persona sobresalga por encima de la otra, ni por arriba ni por abajo. Entonces, esta noción de igualdad es una tendencia a homogeneizar a toda la sociedad. Os pongo un ejemplo de mi trabajo de campo. Estaba en una escuela, era una aula de primaria, debían tener entre 7 y 8 años más o menos. Eran poquitos porque en Noruega la ratio es muy poquita. Eran mesas de 2 y en el medio había un agujero y estaba apoyado un micrófono, de manera que cogían el micrófono y estiraban. Entonces, cada vez que un niño quería hablar, cogía el micrófono y hablaba, con lo cual se ampliaba la voz. Le pregunté a la maestra por qué hablaban con micrófono y ella me contestó, porque si no, bueno, uno de los niños, Yuna, era un niño, iba a tener un problema. A ellos no les cuesta nada, no es ningún problema coger el micrófono. Pero para Yuna, si ellos no cogen el micrófono, tiene un problema. Yuna es sordo o tenía una deficiencia auditiva. A ellos no les cuesta coger el micrófono, pero a Yuna sí que le costaría oírlos si no lo hicieran. Entonces, esto, bueno, me marcó porque esto no es lo que estamos acostumbrados aquí, ¿no? Y si el niño tiene problemas auditivos, bueno. Esta es la noción de igualdad, de alguna manera, en Noruega. Igualdad en todos los ámbitos, en género, en subsidios, en todos los sitios. La segunda noción, la noción de individualismo, parece contraria a la jantelov, de alguna manera parece opuesta. La noción de individualismo se entiende como autonomía e independencia, las dos cosas. Entonces, los individuos, los ciudadanos, son individuos. Y el individualismo se entiende como una relación conmigo, con el yo, de alguna manera. Entonces, lo que dicen los noruegos, no puedo estar bien con los demás si no estoy bien conmigo mismo. Entonces, si sumamos el individualismo, por ejemplo, con la noción de tiempo, los noruegos necesitan y tienen como una obligación, esto tan protestante, tienen que tener tiempo para ellos mismos. Porque si no, se desequilibra la noción de equilibrio. Si no tengo tiempo para mí mismo, no puedo tener tiempo para los demás. Tiene que haber un equilibrio. Esta es la noción de individualismo, que si os fijáis no se contradice para nada con la jantelov, con esta noción de comunidad. ¿Vale? Entonces son individuos que tienen que vivir de manera, todo esto, consenso, justicia, igualdad, los unos con los otros. Entonces, ¿qué pasa cuando esta noción de individualismo, esta, digamos, tendencia a ser yo y a pasar mucho tiempo conmigo, etcétera, a pasar estos límites de la comunidad se lleva al extremo? Pues que de alguna manera esta noción de samfund, de sociedad, de comunidad, se siente con la obligación de pararle los pies a las personas que se extrapasan de alguna manera en su individualismo. La sociedad se ve como de alguna manera protectora de los límites, pero a la vez tiene la obligación, y así se siente, con la obligación de pararle los pies al quien se excede en el uso del individualismo. Entonces, esta también es la idea de samfund, ¿no? Esto es jantelov, ¿eh? Si lo veis de alguna manera. Vale, entonces, bueno, más o menos estas son las nociones culturales y me gustaría detenerme en dos nociones, la noción de dugnad y la noción de omsorg, porque son pertinentes para el cuidado de los niños, ¿eh? De alguna manera.
Mirad, la noción de dugnad es una noción que está presente en las sociedades escandinavas desde el siglo VII o VIII después de Cristo. Entonces es una noción, dugnad es una palabra del norse antiguo, del escandinavo antiguo, que literalmente quiere decir ayuda. ¿Vale? Entonces esta noción ha pervivido en las sociedades escandinavas desde el siglo VIII, más o menos. Actualmente, ¿cómo se entiende la noción de dugnad? Se entiende como trabajo comunitario. Esto es un trabajo organizado y desarrollado desde la comunidad. Entonces, a la práctica, actualmente, ¿dónde vemos esta noción? Pues, por ejemplo, vemos en las ciudades, en Oslo, por ejemplo, el dugnad como trabajo vecinal. Es decir, un día al mes, un día cada 2 semanas, todos los vecinos de una zona se reúnen para hacer trabajo comunitario y se dedican, por ejemplo, a arreglar los parterres, a hacer jardinería, arreglan los espacios comunes. ¿No? Esto es el dugnad. Y de hecho, cuando tú paseas por la calle en Oslo, ves los carteles citando, convocando a los vecinos al dugnad, al trabajo comunitario. Entonces, pasan el día a la mañana arreglando la zona, pues lo que sea, los jardines, barriendo la calle, lo que sea, y luego hacen una comida, bueno, para acabar, ¿no?, el trabajo, una comida colectiva. Esto es a la práctica. El dugnad como noción en el cuidado de los niños se ve, de alguna manera, porque se entiende que la sociedad está obligada, de alguna manera, a tener cuidado de esos niños, porque los niños son ciudadanos y toda la sociedad es responsable de su cuidado. Entonces, a veces hay acciones directas de cuidado y a veces son esta salvaguarda de que se está haciendo bien la educación de los niños. Entonces, esta es la noción de dugnad en el cuidado. La segunda noción que os quería comentar, esta ya es la noción de omsorg. Aquí tenéis el infinitivo obvise omsorg, que es el infinitivo es cuidar. Esta es la traducción. Pero como sabéis, todas las nociones son culturales, también el cuidado. Lo que entienden los noruegos por cuidado no necesariamente es lo que entendemos nosotros. Y en base a esta noción de cuidado es cómo se organiza este cuidado, ¿no?, de alguna manera. Entonces, para los noruegos, omsorg, el cuidado, se entiende como un trabajo. Cuidar a un niño, la madre, el padre, quien sea que cuida a un niño, está haciendo un trabajo. Esto es la idea de trabajo protestante, de alguna manera. Esta es la idea de cuidado de los noruegos. No podemos olvidar que también hay un componente afectivo detrás de este trabajo y que también tiene que ver con una actividad. Pero básicamente esto es como lo entienden. Y de hecho, el estado de bienestar se autodefine a sí mismo como estado cuidador, ¿no? Esto está presente en todos sitios. Para tener cuidado de un niño, o es igual, o un enfermo, lo que sea, una persona dependiente, para los noruegos o se tiene dinero para cuidar, o se tiene tiempo para cuidar a alguien, o se tiene dinero para delegar el cuidado a una persona. Entonces, el gobierno, el Estado noruego, es responsable último del cuidado de todos sus ciudadanos. El Estado noruego es responsable de proveer todos los recursos necesarios para tener cuidado de todos los ciudadanos. Y esto se traslada en subsidios, es decir, en dinero, o en tiempo. ¿Por qué? Porque el Estado noruego tiene una bolsa de cuidadores muy importante. Por ejemplo, la semana pasada, un informante en Noruega está solo, no tiene familia, pero aunque la tuviera, es igual. Se cayó y se rompió una pierna y al día siguiente tenía una cuidadora puesta por el Estado en casa.
que lo que tenía que hacerle era la compra, la comida, la limpieza y cuidarlo. Con lo cual el Estado, al ser responsable último de todos los ciudadanos, está obligado por este contrato que os comentaba antes a proveer, como sea, de alguna manera, a los cuidadores, ¿vale? Dar a los cuidadores. ¿Esto qué implica? Implica que muchas veces las familias se descargan de estas obligaciones, de este trabajo. La familia no forma parte de los cuidadores primeros, la familia no padre y madre, en el contexto de los niños, la familia en general, los abuelos, etc. No forman parte del contexto primero porque es el Estado quien toma estas responsabilidades. ¿Cuál es el objetivo que tiene la intervención del estado del bienestar en el cuidado? Pues en realidad hay dos objetivos de por qué el Estado hace esto. El primero, el Estado y la sociedad, las dos cosas en este contrato. El primero porque es una forma de expansión de los derechos de ciudadanía. Es decir, si el Estado garantiza el cuidado de todos sus ciudadanos, los ciudadanos reciben esto como una expansión de sus derechos como ciudadanos. O sea, lo ven de forma positiva. Esta es la primera. Y la segunda, el segundo objetivo, que de hecho forma parte de los cimientos del estado de bienestar noruego, es que de esta manera se reduce lo que los noruegos llaman la caridad, y esta es la palabra, caridad privada. Es decir, el cuidado de una persona de la familia es percibida como una forma de caridad privada para los noruegos. Entonces, esto es algo negativo por todas estas nociones de individualismo, etcétera. De manera que si el Estado provee con estos cuidadores, se reduce esta caridad privada. Las personas de alrededor de una persona dependiente no hace falta que estén pendientes de él, de alguna manera. No sé si me explico mucho. Pero es curioso y resalto la palabra, la percepción de caridad, de cuidado, que tienen los noruegos. A la práctica, ¿qué pasa? A la práctica pasa que a pesar de esta pretendida igualdad en los géneros, son las mujeres las que muchas veces acaban asumiendo el cuidado, a pesar de todas las políticas y todas las reivindicaciones feministas. Y pasa también que, no sé poneros una fecha exacta, pero en algún momento de la segunda mitad del siglo XX se incorporó a las políticas sociales el criterio de cotización, con lo cual las ayudas, algunas, no todas, porque algunas son básicas y son universales, pero que sean más o menos ayudas o más o menos cantidad de subsidio va ligado a la cotización, al trabajo. Con lo cual esta universalidad básica del estado de bienestar noruego, pues bueno, también ya no es lo que era, ¿no? Digamos. Vale. Entonces, ¿cuáles son estos contextos y responsabilidades de cuidado? Mirad, para empezar esta parte, os voy a explicar otra vez dos episodios de mi trabajo de campo. Mirad, el primero es de una chica, se llama Cariano. Ella era informante mía y un día, por la tarde, fuimos a cenar a casa de otra. Entonces, para ir a casa de la otra chica a cenar, cogimos el autobús. Cariana tenía en ese momento un bebé de 4 o 5 meses, más o menos. Entonces, cogimos el autobús y, como sabéis, cuando subes con un cochecito a un autobús tienes que entrar por la parte de atrás. Entonces, fuimos a cenar y a la vuelta, ya sabéis que los noruegos cenan a las 6, eran las 8, las 9 de la tarde, más o menos. A la vuelta, era de noche, era invierno
nórdico, era de noche, subimos al autobús, se cerraron las puertas y en ese momento, con toda la gente dentro y nosotras también, el conductor, que estaba en la otra punta del autobús, empezó a mirar por el retrovisor y a hablar muy fuerte. Empezó a hablar. Yo en ese momento no entendía noruego, solo veía que Kariana cada vez se hacía más pequeña y se iba agachando más, y hasta que acabó mirando el suelo. No quería... Claro, yo no entendía lo que estaba pasando. Pero el conductor no paraba de gritar y mirándonos por el retrovisor. Entonces, cuando acabó y puso en marcha el autobús, le pregunté qué había pasado. Y Kariana me dijo, es que me ha dicho que no son horas para llevar a un niño por la calle, que ese niño tendría que, este niño, su hijo, tendría que estar durmiendo en casa hacía rato. Entonces, esto es Jantelov, como veis, es la responsabilidad que sienten los ciudadanos noruegos como ciudadanos de cuidar de estos niños. Este es un ejemplo. Bueno, lo pasó fatal, y muy mal. El segundo es en este grupo, Barselgrupa. Barselgrupa es el grupo posparto, más o menos. Son madres que acaban de tener más o menos a sus niños en la misma época y se reúnen para pasear, para hablar, comentar sus cosas de madre. Pues en este grupo, en concreto, esta mujer que está de espalda, que no la veis. Llegamos a uno de los paseos, eran paseos semanales, y esta mujer, toda entusiasmada y toda contenta, comentó con las otras que al día anterior, por la tarde, había conseguido darle a su bebé, no recuerdo qué tiempo tenía, pero igual lo mismo, 5 o 6 meses más o menos, no recuerdo exactamente. Había conseguido darle a su bebé, estaba muy contenta, zumo de naranja natural. Y lo comentó. Enseguida todas las madres se le pusieron no a gritar, pero a hablarle fuerte, de tal manera, me pasó lo mismo, era muy al principio de trabajo de campo, no acababa de entender bien el noruego, pero lo que sí que vi es que la mujer acabó llorando. Luego le pregunté, al cabo del rato ya, le pregunté qué había pasado, entonces me dijo lo mismo, que le habían censurado esa acción, que cómo le podía dar zumo de naranja a su hijo, que era una forma de atentar contra su salud. Que el zumo de naranja, le dijeron, por si no lo sabes, puede dañarte, creo que me dijo algo así, podía dañar el intestino para toda la vida. Entonces la madre, claro, se sintió mala madre, que lo había hecho fatal, y ese entusiasmo acabó en lloro, ¿no? De alguna manera. Esta es la presión social que hay en Noruega, tanto si subes a un autobús como si compartes con tu grupo. Los niños son niños de todos y todos son responsables de lo que hagan. Y esta manera de marcar los límites, de que nadie sobresalga, lo que contaba de la Jantelov, está presente todo el rato, de alguna manera. Bueno, os quería comentar estos dos ejemplos. Nos había comentado estos dos ejemplos, el del autobús y el del zumo de naranja en el Barselgrupa. Bueno, solo como inciso, como veis en las fotografías hay actividades que los adultos como ciudadanos, como padres como madres, pero como ciudadanos transmiten a sus hijos para convertirlos también en buenos ciudadanos y en buenos noruegos. Una de las actividades que hacen todos los padres y madres con sus hijos son estas actividades en los entornos que se consideran identitarios. Entonces, ir a esquiar, ir a pasear al bosque, hacer hogueras en el bosque, esto forma parte de la identidad noruega que os comentaba antes. Y estos son los contextos donde los padres y los hijos se relacionan más. Es una forma de transmitir esta identidad nacional, de alguna manera, de hacer a los niños noruegos. Bueno, esto era un paréntesis de las fotos. Entonces, como os decía, bueno, os había comentado estos autobús, el ejemplo del autobús, el ejemplo del zumo de naranja. Entonces, me falta
para comentaros, ya estoy acabando, me falta para comentaros un aspecto más, casi una noción, de alguna manera cultural más de los noruegos, y es la importancia del grupo de del grupo de pares en la vida del individuo, ¿vale? Entonces, la educación noruega, tanto la formal como la que se recibe en casa, se basa en dos objetivos, en dos pilares básicamente. El primero es, y así es como actúan los educadores, pero también como actúan los padres, las madres, todo el mundo, cualquier agente educativo que tiene relación con los niños. El primer pilar es que la intervención del adulto tiene que ser mínima. Es decir, solo cuando el niño reclame que el adulto intervenga de alguna manera, el adulto interviene. ¿Vale? Entonces, esta es una forma, digamos, esta es un pilar en la educación que, como veis, fomenta el individualismo de alguna manera. ¿Vale? El segundo es lo que los noruegos llaman que los niños crean el mundo de los niños, creen. Es decir, que los niños fortalezcan la relación con los otros niños, de alguna manera creen esos grupos de pares y que los problemas, el descubrimiento del mundo, los problemas, todo se solucione entre ellos. Esto está combinado con el de antes, ¿eh? No hay una intervención del adulto, sino que lo que se fomenta es que ese mundo de los niños descubra el mundo de alguna manera y solucione los problemas que se vayan encontrando. Con lo cual, las relaciones entre los pares se fortalecen porque es ahí donde van a encontrar las soluciones a sus problemas, de alguna manera. Siempre está el adulto, no es que los dejen sin supervisión, siempre hay un adulto, pero se fomenta esta relación entre ellos, de alguna manera. Entonces, esta es la importancia del grupo de par. Es el primer grupo de referencia para los noruegos, antes que la familia, de alguna manera. Entonces, en Noruega, cuando los chicos y las chicas cumplen 18 o 19 años, gracias a los subsidios por estudios que reciben de los estados, pueden emanciparse, se marchan de casa. Y si no lo hacen, los padres invitan que lo hagan, de alguna manera, los apoyan a que se vayan. Se van a una edad temprana, bueno, al menos desde nuestra perspectiva, 18, 19 años, tienen un sustento económico que lo permite, de alguna manera, pero forma parte de la cultura. ¿Esto qué implica a la práctica? Implica que hay una separación espacial, no emocional o no necesariamente emocional, pero sí espacial, entre padres y hijos. Los hijos siempre han tenido, y así han sido educados, el apoyo, el sustento de su grupo de par. No quiere decir que los grupos de pares se mantengan desde la guardería, la gente va cambiando, pero sí que es el primer grupo de referencia. Entonces, la familia se aleja, de alguna manera, familia entendiendo padres y madres, se alejan de los hijos. Se ven, van de visita y se encuentran para Navidad, estas cosas, pero no están ahí en la cotidianidad. Cuando estos hijos se emancipan, de alguna manera, como han hecho siempre desde la infancia, desde que son pequeños, encuentran la solución en sus problemas en el grupo de pares, pero también lo hacen los padres. Los padres también tienen su grupo de pares, y es ahí el grupo de referencia y es ahí con la gente que se va a relacionar. Esto a la práctica lleva a que el desarrollo de las vidas, los episodios de la vida de los miembros del grupo de pares sean prácticamente coetáneos. Cuando uno se empareja, casi que los otros van detrás, de alguna manera. Cuando uno tiene el primer hijo, los otros también. ¿Por qué pasa esto? Porque cualquier persona, cualquier miembro del grupo de par que de alguna manera no siga las pautas o el ritmo que marca el grupo, queda de alguna manera excluido del grupo. No tiene con quién compartir experiencias. Si el grupo habla de niños y él no tiene niños, o se excluye
o se autoexcluye o de alguna manera queda excluido. Con lo cual, el ritmo de los grupos de pares tiende a ser parecido. De otra forma, en Noruega tampoco se entiende en el caso de los niños. No se entiende que en un contexto económico y de políticas sociales tan favorable, no se entiende que alguien decida voluntariamente no tener hijos. De hecho, está mal visto y hay muy poquita gente, cuesta mucho encontrar informantes que voluntariamente han decidido no tener hijos. Socialmente no se entiende. En un contexto así no se entiende, y tiene que ver también con la presión del grupo de par. Si no eres madre cuando los otros lo son, pues ¿qué vas a contar, no? En el grupo, de alguna manera. Entonces, esto mismo también le pasa a los padres, de tal manera que cuando en el grupo de pares de los padres empiezan a ser abuelos, quien no es abuelo tiene también un problema con su grupo de par. Entonces, no es que haya presiones, pero las hay. Y esto lleva a que aquella separación que se había dado cuando los niños, los hijos, se iban de casa, cuando los padres pasan a ser abuelos, hay un acercamiento. Otra vez a los hijos, no a los hijos, a los nietos. ¿Vale? Padres y hijos se vuelven a acercar, pero no por ellos, digamos, por ellos mismos, sino porque hay unos nietos. ¿Cuál es la implicación de los abuelos en el cuidado de los nietos? Pues en realidad muy poca. Son visitas puntuales. En ellos no recae, recordar el individualismo, en ellos no recae ninguna obligación de cuidado de los nietos, ninguna. ¿Vale? Entonces, pero quizás sí que cae obligaciones de cuidado en el grupo de pares. ¿Vale? Entonces, recordad, el grupo de pares es el primer grupo de referencia. Entonces, es lo que os decía, esta separación se vuelven a acercar por los nietos. La familia, los abuelos, van de visita, pasan alguna tarde con sus nietos, pero de forma esporádica. De hecho, algunos informantes me decían que era muy difícil contar con los padres, porque siempre tenían cosas que hacer, siempre tenían que pedirles hora, esto es lo que me decían, para poder dejar a los nietos con ellos, de alguna manera, con lo cual la familia no está presente. El responsable último del cuidado, siempre, no solo económicamente, sino también de recursos, el Estado. El Estado es responsable de todos sus ciudadanos y también de los niños, de alguna manera. ¿Y qué papel, además del que ya hemos visto, tiene la sociedad? Pues la sociedad es la garante, de alguna manera, garantiza que no se pasen, como habéis visto, los límites de la Jantelov, de estas normas que regulan el comportamiento grupal y individual. ¿Vale? De alguna manera, la sociedad es la que vigila, la que penaliza, también, pues no sé, desde reprimendas públicas, como habéis visto, cualquier forma de acción o de comportamiento que sobresalga de lo que se considera socialmente aceptado o dentro de los límites socialmente aceptados. Porque al final los niños, como os decía, son ciudadanos. Entonces los padres son representados, son conceptualizados como que la sociedad les deposita en ellos la formación de nuevos ciudadanos. Si los padres no lo hacen bien o no lo hacen como se considera que se debe hacer, está la sociedad para redirigir esta educación. De alguna manera, un poco exagerado, pero es que la sociedad siempre observa cómo estás cuidando, cómo estás criando a tus hijos, ¿no? Porque al final lo que es esto de lo que os comentaba, es la formación de nuevos ciudadanos y de buenos noruegos. Esto es muy importante, crear y formar buenos noruegos. Y los padres son los encargados por la sociedad para hacerlo. Es un trabajo, como os decía. ¿Vale? Y bueno, he acabado con una cita
por si suscita la reflexión o por el debate o alguna. Y bueno, y con esto acabo. No sé si se podría extrapolar también a la noción de parentalidad, además del de familia, maternidad, paternidad, quizá parentalidad también. Y bueno, con esto acabo. En primer lugar, bueno, he disfrutado mucho porque conocía otras intervenciones tuyas sobre este tema, pero has avanzado. Ahora, si piensas que porque estemos grabando no te lo voy a decir, ahora entiendo por qué se retrasa la presentación de la tesis sobre los Amasik. Y es porque vuelves una y otra vez sobre Noruega, que evidentemente te fascina. Pero bueno, también a nosotros. Dos preguntas. Una, bueno, en el orden en que me las formule. ¿En qué momento se produce un giro, desde el punto de vista de las relaciones de género, para que los padres estén más implicados en el cuidado? Porque en la tradición anterior a la guerra el tema de los padres no aparecía, ¿no? Y una cosa no vinculada así solo con la historia. Esta feminista, bueno, esta defensora de los derechos de las mujeres y de los niños, hablaba de una maternidad voluntaria y entonces del derecho a la contracepción y al aborto. Pero no incluía el derecho a no tener niños o también y en algún momento se pierde. A ver, la primera, el giro de la implicación de los padres. Bueno, esto es algo que todavía no está resuelto en Noruega. De hecho, hay muchos intentos del Estado porque, a pesar de esta pretendida igualdad y que, de hecho, sí que es verdad que hay una implicación de los padres, pero el Estado cree que no la suficiente. Es decir, el peso del cuidado de los niños sigue recayendo en las mujeres y el Estado tiene que, de alguna manera, fomentar que los padres se queden en casa cuidando a sus hijos. Y esto lo hacen por vía de subsidios. Entonces, por ejemplo, hay uno que es la Fedrekvoten, que es la cuota del padre, es la baja se llama baja no de maternidad, de parentalidad, justamente. Entonces, de esa baja, del total de la baja, 4 semanas son de obligado para los padres. La argumentación del Gobierno es que si no lo hacen así, los padres no se quedan cuidando a sus hijos cuando nacen. Entonces, de alguna manera, si los padres no cogen esas 4 semanas, las pierden del total de la baja, no son sustitutivas de la madre. Entonces, sí que hay cada vez una implicación más de los padres, pero no tanta como esa igualdad o esa noción de igualdad podría suponer. Entonces, el Estado fomenta esto. Y la segunda pregunta, Kati Anker-Moller, es verdad, en sus discursos no hay ninguna referencia a la opción de no tener hijos, no. Entonces, el aborto, que ella fomenta, la contracepción, tiene que ver más en cosas fuera del matrimonio, en hijos de fuera del matrimonio, o en la regulación dentro del matrimonio, pero en cualquier caso no se plantea, al menos en sus discursos, no hay nada que tenga que ver con... No tenemos hijos de forma voluntaria. Gracias. Bueno, Irina, felicitarte porque la verdad es que me he interesado mucho y he aprendido un montón de cosas y bueno, veo que estás súper avanzado, o sea que enhorabuena. Solo una curiosidad, ¿no? Es una pregunta. Sobre el ejemplo etnográfico que has dado en el autobús, ¿qué hubiese pasado, me pregunto yo, si en vez de una chica hubiese sido un chico el que monta con el bebé? ¿Le hubiesen dicho lo mismo que hace un hombre? Porque a lo mejor lo que parece un control social no acaba siendo un tipo de machismo oculto, ¿no? El chofer que le diga a la chica, ¿no? Entonces, si has visto algún ejemplo etnográfico también en el que al hombre sea recriminado o controlado socialmente del mismo modo en que lo sería la mujer, ¿no?
Del mismo modo no, o sea, tan público no, pero sí que quizás es más sutil, pero también hay, también hay. No sé qué hubiera pasado si hubiera sido un hombre quien llevaba el cochecito, no lo sé, pero no, estoy intentando recordar, no, tan público y tan evidente, no, con hombres no, pero también hay, sí. Y además, ¿sabes lo? Bueno, esto no lo he contado, pero en Noruega esta igualdad de género, este individualismo, lo que ha llevado es una situación en que los padres se encuentran un poco perdidos. Es decir, cuando hay un Estado que fomenta o que tiene como objetivo en sus políticas sociales y fomenta la igualdad, pero la igualdad no entre géneros, sino que las mujeres adquieran los derechos y se autodefine como un Estado amigo de las mujeres y de los niños, esto ha relegado al padre a un lugar en que todavía, digamos, yo lo veo así, no se ha encontrado, no sabe todavía cuál es su rol dentro de la sociedad. Es decir, lo que te dicen los hombres es que no nos necesitan para nada, de alguna manera. Las mujeres, con el individualismo, un Estado que las protege, etcétera, funcionan solas, digamos. Entonces los hombres están un poco que no han encontrado todavía su rol. Pasa que el efecto de eso puede reafirmar, decir, pues perfecto, ¿no? Como no me necesitan para nada, pues sigo siendo, o sea, un poco eximiéndome de lo que son las tareas domésticas, lo cual al final, no sé, podría ser contradicciones sociales, yo me imagino, dicen, si el Estado se encargase de todo, pues sería fantástico, ¿no? Hasta cierto punto. Te olvidas de la llantelo. Vale. Esto no sería... Vale. No, porque es curioso... Bueno, de hecho, era uno de los, en los años 10, 20, cuando se implantaron las primeras políticas sociales y este primer Estado paternalista que os comentaba de Kari Anker-Moller, era uno de los miedos que tenía el gobierno, el Estado, el Stortinget, el Estado noruego, de repercusión. Es decir, si el Estado asumía el papel, al menos económico, de sustento económico, esto podría conllevar que los hombres dijeran, pues mira, me olvido de... Pero no pasa. No. Sí, no pasa. Bueno, algún caso debe haber, pero no. En general no. Gracias. Irina, pues muchísimas gracias por la exposición y tan bien estructurada en el tiempo, que es verdad que la historia nos ayuda a comprender pues, pautas y valores actuales. Un par de preguntas y luego liga con un comentario. Está claro que Noruega pues se define como una sociedad amiga de los niños. Y sí, pues, y amiga de los niños. De las mujeres no sé yo si es exactamente, si es ese el término, o sería más el de las madres que el de las mujeres, porque parece que la manera, ¿no? o la conceptualización de la mujer es pues a través de que llevará nuevos noruegos al país, y es en ese sentido que las protege y las ayuda, etcétera, ¿no? Y además, cuando has comentado lo de no está bien visto no tener hijos voluntariamente, y has puesto énfasis, ¿no? Yo me preguntaba, ¿y qué pasa involuntariamente las mujeres que no pueden tener hijos? Entonces, ¿cómo son conceptualizadas allí? Supongo que con alguna carga un poco estigmatizada o algo así, lo cual me lleva aún a reforzar esa idea de que Noruega es amiga de las madres, no tanto de las mujeres, ¿no? Y luego también otra pregunta sería sobre, cuando hablabas de familia, los contextos de omsorg, y en la familia has hablado sobre todo de los abuelos y ese papel pues no directo, pero en cambio sí que reúne otra vez a la familia. Y me preguntaba por otros parientes, si intervienen, si tienen algún papel, si son los que son primos o son más cercanos los vecinos de la misma edad que no los primos, o los hermanos cuando crecen y se hacen mayores no siguen manteniendo relación, ¿no? Y si
fiestas familiares que lo reúnen, porque al mismo tiempo la genealogía es importante en Noruega, ¿no? Igual que la identidad es genealógica también, pues la familia también. Entonces allí los otros parientes deben aparecer de alguna forma. Y el último comentario era, no sé cómo lo verías cuando nos has hablado de las nociones culturales básicas, y que me parece muy, muy oportuno todo, a pesar de que tengo que afirmar o que confesar que ese individualismo igualitario y esa colectividad no acabo de ver yo cómo realmente se combina, pero bueno, es Noruega. Y si no, se debería incluir aquí los valores de la religión, el deber desde la creencia protestante, que es un tema que ha ido saliendo y parece que está ahí de fondo también, ¿no? Y ya está. Gracias, Irina. A ver, la primera pregunta que me hacías era si era más un Estado amigo de las madres que de las mujeres. Es la forma en que se autodefine el propio Estado. O sea, no es que se autodefine así, de las mujeres. Y probablemente haya, y además, claro, hay un sesgo mío, que yo he priorizado todo lo que tiene que ver con cuidado, maternidad. Quizá también ha sido un sesgo de la propia presentación, ¿eh? Pero ellos se basan en esto por estas políticas de igualdad. Entonces, pero sí que es verdad que hay una tendencia a vincular esa igualdad con maternidad. Entonces, igualdad en, por ejemplo, o igualdad o facilidades para las bajas de maternidad, pues para, por ejemplo, flexibilización de los horarios laborales. Entonces, ahí no solo está implicado el Estado, sino todas las empresas. Cuando una mujer se reincorpora después de su baja de maternidad, se gestiona, se negocia el horario que va a hacer. Entonces, puede trabajar 2 días a la semana y 3 no. Entonces, se negocia. Es en ese sentido, pero sí que quizá hay una vinculación más a cuestiones de maternidad. Sí. La segunda pregunta que me hacías era maternidad involuntaria. Estas, para hablar en términos protestantes, están perdonadas. Estas mujeres que no pueden tener hijos, aunque hay unas subvenciones también para todos los temas de tratamientos de fertilidad desde el gobierno. Creo, si no recuerdo mal, que hay hasta 3 intentos de inseminación artificial pagadas por el Estado y 3 intentos de in vitro. Creo que esto está subvencionado. Si a pesar de esto, bueno, luego está la parte privada, que la mujer puede, pero esto está subvencionado. Si a pesar de esto hay un problema fisiológico que es que no puede ser, estas mujeres están redimidas, no hay un estigma ni hay. El problema es cuando voluntariamente deciden que no. Perdona. El problema está que cuando voluntariamente han decidido que no. Este es el problema. La tercera pregunta que me hacías tiene que ver con los otros parientes, el papel de los otros parientes en el cuidado. Aquí, otra vez, rige el mismo patrón, es decir, si esos otros parientes forman parte del grupo de pares, como primos o hermanos, entonces puede ser que haya una implicación directa en el cuidado. Otra cosa son las fiestas familiares que hay y se reúnen en Navidad y hacen vacaciones juntos. De hecho, en verano es habitual que se reúna la familia en las granjas de origen, ¿no? Pero no en el cuidado diario, no en el cuidado cotidiano. Ahí no. Ni siquiera los abuelos, tíos, no, y hermanos, pues depende. Si son del mismo grupo. Y a veces sí que es verdad lo que comentabas, que hay más implicación de los vecinos en el cuidado cotidiano, en el cuidado diario que otros parientes. Sí. Y la última, me hablabas como noción básica también, las ideas protestantes. Sí, están escondidas en muchas de las nociones presentadas, ¿eh? Sí, la noción de trabajo quizá falta, esta noción constante que tienen los noruegos de tener que, no, deber que. Esta es de hecho, las construcciones gramaticales del noruego no es debería de, no, sino debo de
hacer. Incluso debo de ir a dormir. Es como construyen, es una obligación ir a dormir, es una obligación descansar, por ejemplo, ¿no? Quizá esta sí que falta. Bueno, está recogida en la Yantelov también. Sí. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Bueno, Irina, yo también te agradezco. Es verdad que ha sido una charla clarísima, que hemos aprendido un montón. Y yo creo que el caso noruego da bastante juego para plantearnos esa noción de responsabilidad última que nos trae bastante de cabeza en el GTP. Y si me ocurría, a ver, yo creo que he entendido que la responsabilidad última del Estado es ocuparse de cuidar de sus ciudadanos. Eso lo entiendo muy bien. Pero creo que sería relevante también saber qué hay respecto a legislación, sobre, por ejemplo, sobre la custodia de los niños cuando las cosas no salen bien. Es decir, en qué momento interviene el Estado, si hay muchos casos en los cuales el Estado priva a los padres de la patria potestad y asume la custodia de esos niños. Me interesa tanto en tema lo que hay en la legislación, tanto eso como si el porcentaje es significativamente alto. Si no, puede ser que no lo sepas, pero en todo caso me parece que es una información importante. El porcentaje no lo sé. No sé qué porcentaje hay de niños bajo custodia. Pero sí que es verdad que, bueno, como he intentado, hay una, no sé si vigilancia es la palabra, pero hay un especial cuidado en esto. Y en cualquier momento que cualquier agente o cualquier persona que esté vinculada de manera cotidiana y directa con un niño vea indicios de que no se está haciendo bien o que pasa algo, me te voy a poner un ejemplo de mi trabajo de campo. Quizá no sé si es muy pertinente, pero tiene que ver con el nivel económico. Entonces, no con malos tratos ni todo esto, que no sé cómo actuar y supongo que más directamente, ¿no? Había una de las informantes que justo antes de acabar el curso escolar se había quedado sin trabajo. Entonces, esto a nivel de escuela del niño, era un niño de primaria, esto lo sabían, bueno, es que la información circula mucho, entonces lo sabían y enseguida se pusieron en marcha los mecanismos institucionales, porque lo que no podía ser es que ese niño se quedara sin vacaciones en verano, porque si no, ¿cómo iba a volver en agosto al colegio sin haber tenido unas vacaciones? Pero no por tener unas vacaciones, sino porque se iba a sentir diferente del resto de los niños. Entonces actuó enseguida el Estado a través de las instituciones, servicios sociales y los educadores, y le pagaron las vacaciones a la madre y al niño. Entonces, en ese sentido, ¿cómo te lo diré? Hay como una conciencia, hay como una sensibilidad. Entonces, claro, si esto es así, con un problema de vacaciones, digamos que quizá para ellos no era tan menor que el niño no pudiera tener vacaciones y se sintiera justamente con su grupo de pares desplazado o marginado. Supongo que las actuaciones son más rápidas y más asertivas, ¿no?, de alguna manera, cuando se trata de malos tratos y quitar las custodias, cuando hay indicios reales de que no. Yo una pregunta última también, que muchas gracias y que muchas felicidades. Y entonces era, o sea, cuando me parece recordar que es 1946 cuando se dice que ya es el estado de los niños, ¿no? O sea, antes eran las mujeres y los niños. Esto
está relacionado, digamos, de alguna manera con necesidades de aumento de población, o sea, con temas en relación a la demografía. Y entonces, ¿por qué hay esta priorización de los niños, por un lado? Y si esto de alguna forma es entonces cuando aparece con más fuerza o se fortalece este control social sobre cualquier cosa que pueda entenderse que perjudica a una criatura. Sí, es 1946 cuando hay el giro y pasa a ponerse el foco de atención en los niños. Esto tiene que ver un poco, bastante, con el programa Lebensborn. O sea, es que no sé cómo, aún hoy en día es algo que es un tabú. Entonces, que hubieran hecho esto con estos niños, bueno, fue dual en realidad, porque estos niños Lebensborn fueron marginados y ya os he contado cómo acabaron, ¿no? Pero a la vez era impensable. Entonces, de alguna manera, de hecho, el centro de los niños, no es que a partir del 46 hubiera un cambio radical, ya había sido, ¿no? Pero sí que de pronto se vio que era el futuro, por lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, bueno, durante la ocupación. Entonces, de pronto fue el segmento de la población más vulnerable, más que las madres, porque las madres poco a poco iban adquiriendo derechos sociales y como adultas, ¿no? Ciudadanas adultas. Los niños eran el segmento más vulnerable, más desprotegido. Fue un poco esto también, pero no viene de nuevo, y hay como una tendencia que lleva a esto. Y la segunda pregunta, no me acuerdo. Perdona. Era si este mayor control social también... Sí. No, esto es otra vez sobre los niños y toda la sociedad. Esto es Jantelov. Entonces, la novela de Sandemus es del 33, pero está retratando una sociedad de finales del 19 y principios del 20. O sea, que también no te puedo situar en un momento del tiempo, pero también no es nuevo. Siempre ha habido, ¿no? Lo que pasa es que algunas veces los focos de ese control pueden cambiar, ¿no? A partir del 46 el foco de atención están los niños y quizás sí que hay una mayor vigilancia sobre este aspecto, ¿no? En otros momentos históricos quizá no era esto, era otra cosa, ¿no? Pero siempre ha habido esta vigilancia. Sí.